Sé que muchos me han pedido que hiciera algún comentario sobre temas muy puntuales que nos persiguen día a día. Entre ellos me pidieron si podía tener una opinión acerca de eh, la, eh, el festejo del famoso 17 de octubre, que ya lo dije la semana pasada, si no me equivoco, pero bueno, lo vuelvo a decir, creo que es un festejo partidario. Yo creo que los presidentes no deben estar sujetos a festejos de partidos políticos. Me parece que tienen que estar por encima de eso. Creo que hay que tomar el ejemplo, en ese caso, de Domingo Faustino Sarmiento, que cuando fue elegido presidente, al asumir, dijo: he sido elegido presidente de una república, no de mis amigos. Me parece que nos falta un poco de eso, más allá de que es lógico que hay partidos políticos que son los instrumentos por los cuales se llega a la representación pública, pero en fin, creo que un presidente de la nación debería tener menos exposición en ese caso, en esos sentidos, en esos aspectos, y ser un poco más respetuoso de la institucionalidad general de la República. Hablando de institucionalidad, hablando de institucionalidad, obviamente que la representatividad política en el mundo está pasando por una situación bastante compleja y hay una profunda crisis de institucionalidad y de representatividad política. Las causas son diversas. Ahora, ¿esto qué pasa con esto? Que se generan nuevos liderazgos, aunque yo le diría en algunos casos liderazgos de ocasión. Lo que generan, me parece a mí, son oportunistas que aprovechan esta situación de vacío de representatividad política con discursos que en algunos casos tienen medias verdades, pero siempre recordemos que las medias verdades generalmente son peores que las mentiras completas. Y en este caso, estos llamados, que yo llamo líderes de ocasión, que son nuevos actores meramente pragmáticos, siempre tienen un discurso en el cual buscan un enemigo del cual ellos nos vienen a proteger. Entonces, están los que nos hablan desde un supuesto liberalismo, que no es nada más que una cuestión de liberalismo meramente económico, no es político de verdad, y quienes nos hablan desde de los beneficios de la intervención, de la actuación del Estado. Unos y otros nos ponen como enemigo al otro. Unos hablan de que el Estado es enemigo del mercado y otros nos van a decir que el mercado es enemigo del Estado, cuando en realidad ambos son instrumentos al servicio de la política y al servicio de los ciudadanos. Estamos, parece, muy lejos nosotros todavía de poder armonizar intereses para generar políticas que mercado y Estado estén al servicio de la comunidad y no la comunidad al servicio del mercado ni del Estado. Estamos un poco lejos todavía de eso, pero lo que pasa es que nos falta pensar la política. Yo creo que necesitamos pensar no para luego el pensamiento termine en un divague, pero también pensar para que al actuar lo hagamos con una orientación determinada y no sin brújula. Entonces necesitamos pensar qué clase de sociedad queremos, qué clase de nación queremos construir y pensar temas determinados para la Argentina. No puede ser que no tengamos temas, no puede ser que los únicos temas de discusión que tenemos son si un fulano determinado usurpó un campo o si el dólar está a 190 y estamos en función de las discusiones de por qué fulano que estuvo antes dejó la herencia económica que dejó, y así sucesivamente. El que dejó esta herencia económica va a hablar de la herencia que recibió también en su momento cuando asumió. Si parece que todos reciben herencias sin conocer lo que reciben. Si no conocen lo que reciben, no se postulen para cargos políticos, porque se supone que ustedes saben lo que van a recibir. Pero en fin, estamos siempre en función de esas discusiones y nunca podemos generar
un debate en torno a qué queremos, para qué, cómo, hacia dónde, etc. Voy a ser más claro, a mí no me asusta que alguien me hable de políticas de mercado o que alguien me hable, por ejemplo, de una reforma agraria. No me asusta. ¿Por qué no me asusta? Porque esos son solamente títulos. Lo que yo considero que me tienen que exponer y que quisiera conocer es, en uno y en otro, a qué se refieren cuando me hablan de eso, qué es lo que pretenden, cuál sería el objetivo y cómo buscarían lograr lo que se proponen o la propuesta que realizan. Porque de lo contrario son meros títulos y títulos que muchas veces caen solamente o terminan siendo solamente un eslogan. Y el eslogan es, en realidad, para la política en serio, el eslogan es un tapón al razonamiento, nada más que eso. Sirve como barricada, discursito de publicidad o de campaña, pero no sirve para pensar la política y articular políticas públicas profundas. Tenemos problemas, el mundo tiene problemas muy graves sobre los cuales creo que tenemos que dialogar, porque no es una cuestión de dialogar solamente lo que pasa en el mundo, sino que eso repercute dentro de nuestro propio país. Vinculado con lo que estaba pasando, por ejemplo, con el famoso COVID-19 que ha hecho estragos en el mundo. Yo tenía unos datos acá que ahora están un poco cambiados porque, fíjense, teníamos que hablar del desarrollo o del desarrollo integral, es decir, cuando hablamos de integral es el conjunto, ¿no es cierto? La potencia, la fortaleza del conjunto. Pero la fortaleza del conjunto depende de la salud de las partes. Por lo tanto, si no hay salud de las partes, no hay conjunto posible que se sostenga y no hay desarrollo integral posible. Ahora, entre otros puntos para ese desarrollo integral, está la salud pública, está los temas climáticos y la producción vinculada a la salud y al clima, aunque parezca algo tonto, pero no es tonto. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud tenía previsto que iba a haber, digo tenía e iba, y ahora voy a decir por qué, en los próximos 10 a 20 años, entre 10 y 20 millones de personas fallecidas en el mundo. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, que en el mundo 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado. Ahora, tenía prevista esa cantidad de muertes en el mundo. ¿Y por qué digo tenía? Porque esa previsión cayó en función de lo que ha sucedido ahora con el COVID-19, que hay cientos de miles de personas fallecidas en todo el mundo. Solamente en Argentina ya tenemos cerca de 30.000 personas fallecidas, tal vez un poco menos, pero vamos a llegar a ese número. 200.000, 250.000 en otros lados. En Europa hay un rebrote, en este momento hay un rebrote del COVID-19, con lo cual están cerrando fronteras, están cerrando ciudades, están estableciendo toques de queda, en fin, la situación es gravísima. ¿Y esto en qué afecta? Bueno, afecta a la salud pública en forma inmediata. ¿Afectan la economía? Sí, claro que afectan la economía, porque afectan las inversiones. Son datos que yo tenía anotados aquí. Afectan las inversiones y afectan en la producción, porque nosotros ahora vamos a tener que pensar, digo nosotros, el mundo entero, en Argentina vamos a tener que pensar en nuevos modos de producción y también en nuevos modos de consumo. Y en nuevos modos de inversión. ¿Y en qué inversión? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Dónde? ¿Cómo? Pero siempre teniendo en cuenta también y acá hay otra discusión que se habla de inversión y la inversión extranjera, que venga inversión extranjera, que venga inversión extranjera, sí, muy bien. Yo creo que nadie en su sano juicio está en contra de que haya inversión extranjera. El problema es que la inversión extranjera tiene que acompañar, tiene que ser complementaria de la inversión local, porque si no, la inversión extranjera es solamente sustitución de la local. Es decir, que nosotros no vamos a tener ninguna inversión propia, no vamos a producir nada propiamente, no vamos a fabricar nada, no vamos a generar empleo genuino de nada, vamos a depender solamente de inversión extranjera y del empleo público, pregunto. Entonces, esos temas son temas que indudablemente nosotros tenemos
que mencionarlos, hablarlos, debatirlos, al menos como temas debatirlos, antes incluso de debatir cuestiones concretas en función de estos temas. Pero primero debatamos algunos temas, digamos, a ver, che, estos son los temas sobre los cuales tenemos que hablar, o son que si fulano fue al acto o no fue al acto, o cuánta gente fue al acto del 17 de octubre y cuánta gente fue al acto de la oposición. ¿Esos son los temas que tenemos que debatir? ¿Realmente? ¿No podemos debatir estos temas? ¿No podemos decir, che, miren, es más importante esto? ¿Por qué no nos sentamos a evaluar cómo hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la inversión genuina? ¿Qué hacemos con la inversión extranjera? ¿Cómo fomentamos inversión local propia? ¿Qué estímulos a la inversión y a la producción propia podemos establecer nosotros para las pymes argentinas? ¿No serán esos los temas más importantes para tener en cuenta? Porque el desarrollo y el desarrollo integral depende, entre otras cosas, de una constante articulación de intereses y de estímulos del Estado y de políticas públicas en articulación con el mercado, no en unos contra otros. Realmente creo que tenemos que salir de la burbuja de hablar siempre del pasado, ya lo dije la semana anterior, hacer constantemente del pasado un presente continuo, lo repito, es revelador de la falta de capacidad para hacerse cargo del presente y poder proyectar el futuro. Y nosotros tenemos que proyectar un futuro a corto, mediano y largo plazo. Ese es el desafío político que nos toca en este tiempo. Y no seguir discutiendo cuánta gente hubo en una marcha. Esperemos que algunos podamos discutirlo y tenemos ganas de discutirlo. Hasta la semana que viene.